2, 1, grabando. Vamos a darle caña. A ver, primero de todo os voy a comentar una cosita porque lo comenté en la clase de la mañana, porque había dudas y todo eso. En principio yo normalmente todos los años pues hago como ¿cómo se llama? Como unas clases de repaso previas al examen, en plan, nos vemos todos los exámenes de años anteriores, hacemos tropecientos mil exámenes, 20 horas de clase más, como si fuese un mes de clase más, ahí hacemos ¡buah! Muchísimas clases. Y lo hacemos la semana antes, hacemos un intensivo, ¡buah! Tropecientos mil exámenes, tropecientos mil cosas para repasar. Pero en este caso no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, si queréis, vamos, si queréis lo hago. Pero en principio no lo voy a hacer porque creo que este año necesitáis más que hacer 100.000 exámenes, 100.000 cosas. Creo que necesitáis tiempo para organizar el material y para estudiar. Y estudiar con lógica, tema a tema, y después cuando ya estén todos los temas, ya sepáis todos los temas por separado, ya podréis trabajar exámenes. Ya os pasaré vídeos si queréis, pero en principio yo creo que tenéis que tener tiempo para estudiar, leer todos los resúmenes que os he pasado, miraros bien todos los esquemas, miraros bien todos los quizzes, ¿vale? Porque si no os habéis hecho todos los quizzes, es difícil que aprobéis el examen, no os digo de bromas, o sea, hombre, si dejáis un tema pues no pasa nada, pero quiero decir, es importante que hayáis hecho todo, ¿vale? Para poder sacar bien el examen sin problemas, sin estrés. Y yo creo que os está faltando tiempo. Está faltando tiempo y estamos trabajando un poco a lo loco. A lo loco, a lo loco, a lo loco. Porque estamos empezando a coger, estáis empezando, no hemos terminado de ver todo el temario y estáis empezando a coger todo el temario ahí y hacer como un batiburrillo y empezar. Si todavía no habéis visto el tema 12, si todavía no habéis terminado de ver todos los vídeos, lo primero es eso. Y después ya haremos el resto, ¿vale? Ya haremos el resto. El tema 12 lo terminamos el jueves. Hoy vamos a repasar un poco lo que habíamos visto en la clase anterior. Os voy a hablar del error tipo 1, el error tipo 2 y la potencia estadística. Y haremos un par de preguntitas. Sencillitas, sencillitas. En la próxima clase hablaremos de las probabilidades asociadas para el contraste de hipótesis, ¿vale? Y veremos preguntas complicadetas, un poco más complicadetas, ¿vale? Y haremos toda la clase así, probabilidad asociada, y después, el jueves, haremos el efecto estadístico, que es súper fácil, ¿eh? El efecto no da mucho por saco, es de verdad sencillito. Entonces, ahí ya tendríamos todo. Ya tendríamos el tema 12 hecho y ya el resto de clases serán repaso, solamente repaso. ¿Vale? Ya ahí mezclaríamos ya todos los temas y demás. Pero bueno, esto os lo digo, es lo que yo he pensado. Pero si me decís, mira Ana, no, nosotros necesitamos 50 clases más. 50 no, pero 16 clases más. Pues miramos de coger y hacer antes del examen 16 horas de clase. No pasa nada, yo os las doy, ¿vale? Pero creo que necesitáis más trabajar con lógica, porque empezar a coger exámenes. No habéis terminado de ver todo el examen, empezáis a hacer preguntas de exámenes así mezclados. No habéis visto el tema 11, no habéis visto el tema 12, empezáis a mirar preguntas. Tema 11, el tema 12, sin haberlo visto, sin entenderlo, es que no tiene ninguna lógica, ¿vale? Es que os cuesta el triple, estáis haciendo el triple de esfuerzo, ¿vale? Si lo hacemos todo por orden, os va a ser más sencillito, de verdad. Lo hacemos así porque vuestro cerebro, o sea, tenga que trabajar menos, ¿vale? Y de todas maneras, que si veis que se necesitan más horas, me lo decís y buscamos más horas, que para eso estoy, ¿vale? Pero en principio yo creo que con las que tenemos de sobra. Después ya vosotros decidís, ¿vale? Ahí yo no tengo ningún problema. Bueno, eso era una cosa que quería comentarlo porque me lo estuvieron preguntando en la clase de la mañana. Entonces creía necesario que vosotros también lo supieseis. Venga, vamos a ver, vamos a empezar a darle caña, a recordar qué es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos con el tema 12. ¿Y el tema 12 qué es lo que busca? Bueno, pues el tema 12 lo que busca es saber
si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. Nosotros tenemos que saber si nuestra hipótesis nula se cumple o si la hipótesis nula se rechaza. Recordemos, ¿qué es la hipótesis nula? La hipótesis nula dice que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Que si encontramos alguna diferencia es fruto del azar. O sea, que nosotros tenemos una teoría y queremos ver si se cumple o no se cumple. Una teoría, una idea de que algo funciona, de que hay causa-efecto, una variable independiente, una causa, y una variable dependiente, un efecto. Queremos saber si hay causa-efecto. Si se cumple la hipótesis nula, no hay causa-efecto, porque si es nula no, ¿vale? No hay causa-efecto. La teoría no se cumple. Si se rechaza la hipótesis nula, sí se cumple. Sí hay, porque rechazar la hipótesis nula es aceptar la hipótesis alternativa o hipótesis del investigador. Uno de los problemas fundamentales, de verdad fundamentales, que veo yo, es que utilizan, ya sabéis, 100.000 sinónimos para todo. Tienen un vicio. ¿Qué vicio tienen en esta asignatura con los sinónimos, verdad? Esto ya lo sabéis vosotros. Y no te pueden decir tranquilamente, oye, se cumple la hipótesis nula, oye, se rechaza. No, te lo tienen que enrevesar. ¿Cómo lo enrevesan? Pues son un poco capullos. Bueno, pues tenemos una hojita donde están todas las formas que tienen de utilizar, de decir que se cumple la hipótesis nula y todas las formas que tienen de decir que se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? Utilizan ahí unas otras, ahí a lo loco, a lo loco, a lo loco. Si venimos a vuestro Drive, nos venimos para añadir al formulario. Súper importante. Para añadir al formulario ya tiene que estar impreso, ya está todo, en principio todo lo que necesitáis. Pues si veo que se necesita algo más, lo meto, pero en principio ya está todo. Ojo, formas, ¿veis este documento que se pone? Formas de decir en una pregunta del examen si se rechaza o se acepta la hipótesis nula. Esta hoja es súper importante, porque como os digo, no me van a decir, oye, se acepta la hipótesis nula. No, no me lo dicen así, no me dicen, se cumple la hipótesis nula. ¿Cómo lo dicen? Pues de cualquiera de estas formas. Cuando me dicen las diferencias no son estadísticamente significativas, lo que te están preguntando es, ¿se acepta la hipótesis nula? ¿Vale? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así, ¿vale? Como lo preguntan, tenemos que tener esta hoja, os lo aprendéis todo de memoria o tenéis esta hoja grapada y cada vez que oigáis una de estas, pues ya podéis, mira aquí ya me están preguntando que se acepta. Y lo mismo para decirte que se rechaza, porque a veces no te preguntan, oye, ¿se acepta la hipótesis nula? No, te preguntan, ¿se rechaza la hipótesis nula? Y en vez de preguntarte lo normal, te lo preguntan de esta forma. De hecho, la más habitual es, las diferencias son significativas. Esta es la más habitual que utilizan. Pero las otras también las utilizan, ¿vale? Las otras tampoco son raras. Por ejemplo, el valor empírico cae fuera de la zona de azar es otra también muy habitual. Entonces tenemos que sabérnosla o tener esto más o menos visto y además trabajado. Otro documento que vamos a ver que es súper importante, el tema 12 es este, es esto de aquí. Nosotros en el tema 11 vimos esto, ¿vale? Pero hoy vamos a trabajar este de aquí y este sobre todo lo veremos mañana, ¿vale? Este mañana sobre todo. El truco del almendruco, en otros exámenes sí que creo que, por ejemplo, en exámenes presenciales sí que tiene mucha utilidad, pero en estos exámenes online no creo que vayamos a sacar mucho partido a él, pero bueno, veremos. Bueno, vamos a ver, volvemos. Nosotros entonces buscamos a ver si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. Buscamos a ver si hay diferencias o no hay diferencias. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ya sabemos lo típico. Tenemos la población. Como no podemos trabajar con toda ella, cogemos una muestra. Muestra que dividimos en dos. Grupo de control, grupo experimental o grupo experimental, grupo de control, dependiendo de cómo le dé la gana al investigador, ponerlo primero uno, después el otro. Bueno, tenemos dos grupos, ¿vale? Y aplicamos la variable independiente a los dos grupos, pero de manera diferente. A una la opción de control y a otra la opción experimental. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Y esperamos un tiempo y miramos si hay diferencias. Miramos si hay diferencias en la muestra. Y después
extrapolamos estas diferencias a la población. Si podemos saber si se cumple o se rechaza. Claramente, previamente, hemos hecho la comprobación de que mi muestra se parece a la población, que es la homocedasticidad, la igualdad de varianzas, homocedasticidad, la F de Fischer-Sen de Corolla-Benz. Y también comprobamos que cada uno de los grupos es normal. Esto ya no lo sabemos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo extrapolamos y sabemos que en la población hay diferencia de medias o no? Hay varios métodos. Hay varios métodos. Si nosotros tenemos este, bueno, pero podemos... Vamos a buscarlo. Si nos venimos aquí al tema 12, esto ya va más lento que el caballo del malo. Si nos venimos aquí, tenemos lo que vamos a ver hoy, que es esto, y tenemos la historia de la saltadora de pértiga. Esto es solo una historia. Si os lía, olvidaros de ella. ¿Vale? Si os lía, igual que el pato que come alfalfa, os lía el pato que come alfalfa, pues aprenderoslo de memoria como tiene que ser. O sea, el pato que come alfalfa es una regla mnemotécnica, igual que la saltadora de pértiga es una regla mnemotécnica. Están creadas para facilitaros la forma de entender y de comprender y para que no tengáis que saberos de memoria o tengáis rápidamente esta hoja de aquí. Pero si tenéis esto ya claro, pues no hace falta ni pato que come alfalfa, ni empírico comparado con teórico, ni saltadora de pértiga, ni leches en vinagre. El empírico de contraste es una fórmula. La T o la Z son las que preguntan en esta asignatura. Y lo tenemos que comparar con el teórico crítico ideal. Si el teórico, que nos da la tabla, que es el valor máximo que pueden tener las diferencias, es mayor que el empírico, eso significa que se cumple la hipótesis nula. Ya está. Si lo ¿entendéis así? Pues no hace falta el saltador de pértiga, ¿vale? La historia de la niña, que todo el mundo le decía que era nula, y ya va a intentar empíricamente saltar. La barra, el empírico es el salto, la barra es el teórico. Si consigue saltar el empírico, consigue saltar el teórico, se rechaza la idea de que es nula. Si no lo consigue, se acepta. ¿Cuál tenéis que utilizar? Pues el que os dé la gana, el que os sea más fácil. Yo creo reglas mnemotécnicas para que sean fáciles. Si os complican la vida, olvidaros de ello y aprenderoslo oficialmente. O sea, aprender a estudiar de memoria y ya está. Si tenéis una memoria prodigiosa y no necesitáis reglas mnemotécnicas, pues no las utilicéis, de verdad. Pero no es admisible que cojamos una regla mnemotécnica para ayudar y que os líe más que os ayude, o sea, que mezcléis el pato con la saltadora de pértiga. No, oye, si sabemos reglas mnemotécnicas tenemos que saberlas en qué caso, no hay que mezclarlas ni cosas raras, ¿eh? Lo digo por eso que si os veis que os funcionan mal, pues no las estudiéis. Estudiarlo por lo oficial, ¿vale? Bueno, entonces nosotros hoy tenemos unas fórmulas que no tenemos que saber hacer, que nos las darán ya hechas, página 14 y 15 del formulario. Si nos venimos a la página 14 del formulario, aquí está, tenemos los estadísticos de contraste, que ya hemos hablado de ellos. El estadístico T que hizo Gosset, que os expliqué en la clase anterior, y la Z que hizo Fischer. ¿Vale? Esto no lo sabemos. El Fischer y el Gosset los conocemos, el de la cervecera Guinness y el biólogo de Darwin, y que también trabajó con cosas de Gauss y vamos, que estaba en todo un poco. ¿Vale? Que hizo también la homocedasticidad, vamos, que no se aburría el Fischer. ¿Vale? Pues lo dicho, tenemos estas fórmulas, no tenéis que saber hacerlas, veremos que nos las van a dar. Lo que tendremos que saber es buscar el teórico en la tabla y una vez que hemos buscado el teórico, pues nada, comparar el empírico con el teórico y así saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. Eso es lo único que tenéis que saber hacer. ¿Vale? Vamos a coger, a ver qué tal se nos da. Unas cuantas preguntitas sobre esto y tiramos para adelante. Pero antes, que se me iba a olvidar a mí, voy a explicar qué es el error tipo 1, error tipo 2 y potencia estadística. Ojo, eso es solo teoría. O sea, son preguntas de teoría que hay que saberse de memoria. ¿Vale? Es de memorizar eso.
Yo os lo puedo explicar con reglas mnemotécnicas, pero bueno, no sé si os está ayudando mucho las reglas mnemotécnicas, os está yendo peor esas reglas que otra cosa. Normalmente suelen ayudar, pero este año veo que os están dificultando un poco. Entonces no sé si daroslas o no. Tenemos, perdón, error típico, sí, error tipo 1. Error tipo 1, ¿vale? El error tipo 2, error tipo 2 y la potencia estadística. A ver, la potencia es la más fácil de todas. ¿Por qué? Porque la potencia estadística es acertar. La potencia es lo mismo que el nivel de confianza. Nosotros sabemos ya qué es el nivel de confianza. Confianza que tenemos en que lo vamos a hacer bien, hasta que esté en 99 o en 95. Pues la potencia, uy, qué día llevo, tengo la lengua hoy que vamos. La potencia estadística es lo mismo que el nivel de confianza, pero dividido entre 100, o sea, en proporción, valor de 0 a 1. O sea, que si tenemos un nivel de confianza del 95%, la potencia estadística es de 0,95. O sea, que es súper fácil. La potencia estadística es la probabilidad que tenemos de acertar. Es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula y hacerlo guay. O sea, que está mola, ¿verdad? La potencia no nos va a costar nada, ¿vale? Error tipo 1 y error tipo 2. A ver, las dos son formas de liar la parda, ¿vale? Las dos son liar la parda. Pero tenemos que entender que nosotros lo que estamos haciendo es un juicio. Nosotros estamos haciendo un juicio a la hipótesis. Y los jueces pueden cometer dos tipos de errores, ¿vale? Los jueces la pueden liar parda de dos formas diferentes, ¿vale? Podemos liar parda, error tipo 1, error tipo 2, es equivocarse. De dos formas diferentes. La potencia es acertar, es aceptar la hipótesis nula porque es cierta. Bueno, pues volvemos. Error tipo 1 y error tipo 2 es cagarla, ¿vale? Es equivocarse. ¿Y cómo podemos cagarla? Pues ahora vamos a explicarlo. El error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Y el error tipo 2 es aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. O sea, el error tipo 1 es rechazamos la hipótesis nula cuando es cierta. O sea, esto es fallar, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta y decimos que no lo es, la hemos liado parda. El error tipo 2 es aceptar la hipótesis nula cuando es falsa, cuando no lo es. Cuando no lo es. Estamos hablando de que esto es un juicio. En un juicio, la hipótesis nula será la inocencia de alguien que no ha hecho nada. Una persona, la hipótesis nula de una persona es que no ha hecho nada una persona. Cuando nosotros rechazamos la inocencia de alguien, rechazamos la hipótesis nula cuando es inocente, estamos metiendo en la cárcel a un inocente, es lo peor que puede haber. Esto es meter en la cárcel a un inocente. Esto es lo peor. Yo he tenido discusiones en clase hace 4 o 5 más 6 años más o menos. Tuve un alumno que era militar y me decía que no era lo peor, que era peor el error tipo 2, que es dejar en libertad a un culpable. Libertad a un culpable. Y yo le decía que no. Yo decía que es peor meter en la cárcel a un inocente que dejar en libertad a un culpable. De hecho, es así en los juicios. En caso de duda, a favor del reo. In dubio pro reo, se dice en latín. ¿Vale? Porque lo peor es meter en la cárcel a un inocente. ¿Y cuál es la explicación más fácil? ¿Vale? Si,
meter en la cárcel a un inocente es lo peor. Y si no, a lo mejor, y si te meten a ti y no eres culpable. A ver, yo siempre pongo el ejemplo, que este es un ejemplo de una película, que es un caso real, que yo tenía como 8 años cuando pasó, o más o menos, ¿vale? Pero a mí me dejó marcado, que es los 8, bueno, sé que eran 8, pero no sé si al final salieron 8, de Dublín, que es dos familias que acabaron casi 20 años en la cárcel. De hecho, murieron varios miembros de la familia en la cárcel porque les acusaron de ser miembros del IRA y, no tenían nada que ver. Eran familias normales, irlandesas, normales, que no habían hecho nunca nada a nadie. Y se comieron pues muchísimos años de cárcel. De hecho, varios miembros de la familia estuvieron en la cárcel, metieron en la cárcel a niños. Los juzgaron como adultos, niños de 11, 12 años, y les metieron en cárcel de adultos. Bueno, fue un desastre, fue un desastre. Y es un caso real, ¿eh? No es una película. La película es En el nombre del padre, pero es un caso real. O sea, eso es un caso de verdad. Tenemos otro aquí en España, el caso de Dolores Barnikov, que vale, la tía, pues sí que era antipática. La verdad es que la tía tenía cara de ser antipática, pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo tiene por qué ser simpático, pero la mujer se comió como 5 años de cárcel por un asesinato que no había cometido, pero había cometido un agresor sexual en serie que habían dejado pasar a España y que da igual, ni lo miraron ni nada. Y la mujer se comió 5 años de cárcel por ser una borde. Vale, pues tú eres borde, pero no tienes por qué matar a nadie. Yo puedo ser borde muchas veces, pero no mato a nadie. Entonces, tenemos que ver que eso es lo peor que puede haber. Que después hay otros casos que sí que son malos. Que no digo que no sean malos, pero es menos malo. Os puedo poner la historia para que os acordéis de en una comunidad muy lejana, hace no muchos años, en el centro de un país, había una presidenta de la comunidad que le regalaron un máster. Y se demostró que el máster se lo habían regalado. Pero a ella no la metieron en la cárcel ni le dijeron nada. Dijeron, ay, pobrecita. Bueno, eso, todo el mundo, ahí se sabe la culpabilidad clara. O sea, tenía culpa, la secretaria tuvo culpa, la secretaria, el decano, los profesores y la secretaria de la presidenta, pero la presidenta no supo nada. Es que la secretaria estaba obsesionada con el máster, que tuviese un máster, su jefa. Bueno, esos son errores, pero son errores menos graves. ¿Vale? Son errores mucho menos graves. Entonces, aquí tenemos, para que os acordéis, el error tipo 1 es lo peor. El error tipo 1 coincide con alfa. Y el error tipo 2 se le llama beta. Pero es igual. O sea, si alfa es 0,05, beta también es 0,05. Son iguales. O sea, es el mismo número. El error alfa y el error beta, el error tipo 1 y el error tipo 2, es la misma cantidad de liarla de una forma que liarla de otra. Hay las mismas posibilidades de equivocarse cometiendo el error tipo 1 que el error tipo 2, pero se les diferencia, se les llama de forma diferente porque uno es mucho más jodido que el otro, uno es peor que el otro. ¿Vale? Por eso se llama error tipo 1, que es lo peor, y error tipo 2. ¿Vale? Pues vamos. Pues vámonos que nos vamos. Pues eso es teoría, y lo pregunta así, tal cual, a lo bestia. Error tipo 1, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, ¿cuál es? Y te pone error tipo 1, potencia, error tipo 2. Tú tienes que decir, pues es esta, es esa. Una pregunta muy habitual, pero muy habitual. Bueno, ahora que ya hemos visto esto, vamos a recordar un poco lo que estábamos diciendo. Estábamos diciendo que una forma de contraste es coger el empírico de contraste, el resultado de estas fórmulas, y compararlo con el teórico crítico ideal. El teórico crítico ideal para la Z es súper fácil porque lo tenéis aquí escrito. ¿Vale? Siempre es este. Para la T es un poco más cabrón porque hay que buscarlo en la tabla. En comparar, en la tabla página 25, a ver si llegamos,
Llegamos, aquí está. A buscarlo en esta tabla. Hay que buscar el teórico crítico, comparar el empírico con el teórico y recordar que para eso lo tenemos, que si el empírico es más pequeñito que el teórico, eso significa que se cumple la hipótesis nula. Todo lo que hay aquí es que se cumpla la hipótesis nula. Bueno, pues vamos a mirar ejercicios, a ver qué tal se nos da, cogidos de exámenes de este año. Tenemos, por ejemplo, a ver, ¿dónde estaban los ejercicios que quería que mirásemos ahora? Lo encuentro porque como tengo cabeza de chorlito, yo tenía unos por aquí preparados, pero lo que tiene no tener cabeza. Ah, ya me acuerdo, lo tengo en el otro. Ah, aquí está, aquí está. Tenemos este de aquí. Ojo, aquí tiene que haber una coma, que no se copió la coma, no me digáis por qué. Esto es 1,762. ¿Vale? Tenemos este ejercicio, aquí está un poco el tema, ¿vale? Pero como a veces lo dan bastante descontextualizado, no pasa nada. El tema es una orientadora, se pregunta si existen diferencias en el rendimiento escolar en función de que los estudiantes hayan estudiado primaria en un centro bilingüe o no. Para estudiar esta cuestión, seleccionan al azar 20 estudiantes de secundaria. Registran su rendimiento escolar a partir de su nota media en toda la educación secundaria. Registran también si habían recibido educación bilingüe a lo largo de la primaria o no. Los resultados medios de cada grupo se muestran en la siguiente tabla. Y me dice la pregunta. La orientadora obtiene como resultado de la T 1, ojo, aquí te falta una coma, 762. Para un número de grados de libertad 18, grados de libertad es muy fácil de hacer, recordar, grados de libertad es n más n menos 2, ¿vale? Tamaño de una muestra más el tamaño de la otra menos 2. Y un estudio bilateral. Por tanto, podemos concluir para un nivel de significación o alfa, o mejor tipo 1, que es lo mismo, de 0,05, bueno, pues tenemos que saber si se cumple o se rechaza. Pues me dan el empírico, ¿qué voy a hacer con el empírico? Me preguntáis muchas veces. Es que yo me confundo porque no me acuerdo si me están preguntando con el empírico, con la probabilidad asociada o con qué, que tengo que comparar. Eso me lo habéis dicho todos al menos una vez. Ojo, aquí te dan la T. Cuando te den la T, sin más, la T a palo seco es el empírico. Si, por ejemplo, venimos aquí, ¿vale? Si fuese la probabilidad asociada, si yo lo quisiese mirar es la probabilidad asociada, mira cómo lo ponen aquí. Probabilidad de la T 0,25, probabilidad 0,0222 no sé cuánto, ¿vale? Nos lo dejan bien claro. Cuando estamos, aquí, este es de empírico, aquí mirar, me dicen. Estamos realizando el contraste de medias de dos grupos independientes. Bueno, para dos grupos de 20 sujetos cada uno. Aquí hay una falta, ¿eh? ¿Cuál será el valor de la T empírica si su probabilidad bilateral asociada es de 0,02? Aquí, ¿cuál será? Pues es el empírico, no es la probabilidad. O sea, me dicen, ¿cuál es el valor del T empírico? Bueno, este es diferente. Bueno, este lo dejamos, ¿vale? Porque este es diferente. Porque me dicen la probabilidad. Aquí lo que me están dando es la probabilidad. O sea, que trabajo con la probabilidad. Ese era un poco, ese ya lo explico. Aquí otro, ¿veis que me ponen probabilidad? P, si me dan la probabilidad es que quieren probabilidad. Entonces, si me hablan de probabilidad, es que esto es la probabilidad. ¿Vale? Aquí lo olvidan un poco porque me dan empírico ahí, ya lo veremos. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, que ese es difícil. ¿Vale? Aquí, ¿veis que me hablan de empírico? Sí, pero después ¿qué me dan? Me dan la probabilidad, entonces es de probabilidad. Aquí también me dan la probabilidad. O sea, se ve bien cuando te están dando el empírico, sin más. Aquí te dan T, pero no me hablan de probabilidad por ningún lado. Entonces, este es de empírico comparado con el teórico crítico. Y es lo que vamos a hacer ahora, porque me dan el empírico. Para saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula, que es lo que me están diciendo aquí, el rendimiento es mejor en el grupo bilingüe, aquí me está diciendo que sí que funciona, que un grupo es mejor que el otro, o sea que sí que hay diferencias significativas. El otro punto, este de aquí, me dice que se cumple la hipótesis nula, que no hay diferencias significativas. ¿Veis? Me dicen que se rechaza la hipótesis nula, en el otro que se cumple.
el tercero ni caso. Y me da el T empírico. Pues ¿qué tendré que hacer? Comparando el empírico con el teórico, porque me dan el empírico, el T. Nada de probabilidad por ningún lado, por mucho que leo, aquí no veo probabilidad. Entonces me dan el empírico, lo tendré que comparar con el teórico crítico. ¿Y de dónde se saca el teórico crítico? Pues de la tabla. Además no es muy complicado porque me lo dan todo. Mira que me dan grados de libertad, 18. Y me dan el nivel de significación o alfa, que es 0,05. Y además me dicen que el estudio es bilateral. ¿Cómo se buscaba el teórico? Ni siquiera tenéis que saberlo. Porque si nos venimos a para añadir al formulario, tenéis una hoja que lo estuvimos viendo en las clases de la semana pasada, cómo se buscaba el teórico crítico para el intervalo de confianza. No sé si os acordáis. Aquí está escrito. Para la T, ¿cómo se hace? Ya os dije, para la Z ya lo tenéis escrito, ni siquiera tenéis que seguir estas instrucciones. ¿Vale? Pero solo hay que seguir estas instrucciones. En este caso no hace falta leerlas porque yo ya me las sé de memoria, entonces vamos a seguir. Tenemos que tener en cuenta grados de libertad, 18, estudio bilateral y alfa 0,05. Pues venga, vamos a ver. Lo primero es buscar en la primera columna los grados de libertad. O sea, tengo que ir bajando hasta encontrar el 18. Y cuando lo encuentro, trazo una línea horizontal. O sea, siempre primera columna, grados de libertad. Una vez que lo tengo, si el estudio es bilateral, me voy a la segunda fila, porque bi es 2. Bi es el prefijo que significa 2, ¿no? Bilateral es 2 lados. Pues 2. Me tengo que venir a la segunda fila donde pone 2. A buscar el qué, el alfa, si lo pone aquí, tengo que buscar en esta segunda fila porque mi estudio es bilateral, el alfa. Si mi estudio hubiese sido unilateral me iría a una, porque uni es el prefijo de una. Pero en este caso me dicen que es bilateral y busco el alfa que me dan 0,05. Cuando lo encuentro, trazo una línea vertical y el punto donde corta, este 2,10, es el teórico crítico. Repetimos, ¿vale? Teórico crítico, súper fácil. Primera columna, grados de libertad. 18. Trazamos línea. Como el estudio es bilateral, segunda fila. Busco el alfa y trazo una línea vertical. Y el punto donde corta, pues ahí lo tengo, 2,10. Así ya tengo el teórico. ¿Y qué hacemos con este teórico? Pues como yo tengo el empírico, yo tengo un T empírico. Mi empírico, el salto de la saltadora de pértiga, el empírico es de 1,762, que es que me comí la coma. 1,762. Al pasar los del quiz me equivoqué. 1,762. Y el teórico crítico ideal lo acabamos de buscar. La altura de la barra es 2,10. O sea, la niña ha hecho un salto de 1,7. Pero es que la barra estaba a 2,10. No consigue medalla. No consigue medalla. Entonces se cumple la hipótesis nula. Se cumple lo que todos lo decían. Se cumple la hipótesis nula. Que no hay diferencia estadísticamente significativa entre las variables. Que si encontramos alguna diferencia es fruto del azar. Entonces la respuesta es esta. No hay diferencias significativas entre las medias en rendimiento en ambos grupos. Ni más ni menos. Ahí tenemos. Como con un empírico podemos saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. Y es el empírico, porque me aparece la T. Sin más, no me hablan de probabilidad asociada por ningún lado. Entonces, cuando es el empírico, tú lo lees y no hay T por ningún lado. Hay veces que te ponen la T para... Veremos algunos ejercicios con mala leche. Mañana. Que tienen que ver con la probabilidad asociada. Pero cuando es empírico, compararlo con el teórico, cuando es la saltadora de pértiga es muy fácil, porque no me hablan de probabilidad por ningún lado. O sea, que es súper fácil. Vamos a mirar este ejercicio. Todos estos están los quizzes, ¿eh? Bueno, aquí me dice, bueno, esto es una pregunta. Al final del curso queremos saber si los alumnos que utilizan la app tienen una calificación superior que aquellos alumnos que no la utilizan. O sea, un estudio donde se utiliza una app o no se utiliza. Vale. El grupo experimental estaba compuesto por 100 sujetos y el de control por otros 100, usando un nivel de confianza del 99%, o sea, un alfa de 0,01. Hemos comprobado que las distribuciones de las muestras son iguales a la normal y que hay homocedasticidad.
Y me dice, optamos por la utilización de una prueba Z y obtenemos un valor del estadístico de contraste de medias de 0,93. ¿Puede decirse que hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los grupos? Bueno, lo primero que tengo que ver es que aquí me hablan de la Z, no me hablan de probabilidad asociada por ningún lado. Entonces, como no me hablan de probabilidad asociada por ningún lado, es el empírico comparado con el teórico, es la saltadora de pérdida. Lo único que aquí hay mala leche en esto. ¿Qué me están preguntando? ¿Se acepta la hipótesis nula o se rechaza? Pues me están preguntando si se rechaza la hipótesis nula. ¿Os acordáis que yo os he dicho que son unos capullos y que no te lo pueden decir a las claras? Que les encanta mezclarlo y liarlo y tocar las narices con eso, en la forma de decir los sinónimos. Bueno, pues aquí tenemos que ver qué es lo que me están preguntando, si se cumple la hipótesis nula o se rechaza. Y ya os dije que la que más les gusta es esta, diferencias significativas. Cuando venimos aquí, me están preguntando si se rechaza la hipótesis nula. ¿Puede decirse que hay diferencias significativas entre los grupos? Forma de decir que se rechaza. Diferencias son significativas. O sea, me están preguntando, ¿se rechaza la hipótesis nula? Bueno, pues yo tengo el empírico de contraste y tengo que saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. ¿Cómo lo sabemos? Buscando el teórico crítico ideal, ¿no? Para ello necesitamos el alfa, que lo tenemos aquí, porque me dan el nivel de confianza. Si tenemos un nivel de confianza del 99%, ¿qué sabéis cuál es el alfa? Alfa 0,01, que lo sabéis. Y ahora, ¿a qué sabríais decirme en este enunciado si el estudio es unilateral o bilateral? Al finalizar el curso queremos saber si los alumnos que utilizan la app tienen una calificación superior a los alumnos que no la utilizaron. ¿El estudio qué es? ¿Unilateral o bilateral? Es uni, o sea que sí que me dan los datos, me dicen si es unilateral o si es bilateral y además de eso me dan el alfa. ¿Puedo saber ya cuál es el teórico Z? El empírico me lo dan, que es 0,93. ¿El teórico cuál será? Pues me vengo a la tabla, al formulario, un segundico que está por aquí detrás. Segundico, ¿dónde está el formulator? ¿Lo buscas? Bueno, como es la Z, pues será en la tabla de la Z. Y hemos dicho que es que no tenemos, para saber el teórico crítico, no tenemos ni que buscarlo en la tabla porque ya nos los dan. Para un alfa de 0,01, o sea, un nivel de confianza del 99%, y un estudio unilateral es 2,33. ¡Hala! Pues ya tengo el teórico crítico. Teórico crítico, 2,33. Bueno, pues me vengo aquí. ¿Es este? No es este. Mira, me he perdido. ¿Dónde estoy? ¿Es este? Sí, es este. Bueno, tenemos el empírico Z. El empírico Z es de 0,93. ¿Verdad? ¿Cuál es el teórico? Pues acabamos de ver que el teórico es 2,33. ¿Qué es más grande, el teórico o el empírico? Es más grande el teórico que el empírico. ¿Eso qué significa? Que se cumple la hipótesis nula. Al ser más grande el teórico que el empírico, se cumple la hipótesis nula y no hay diferencias significativas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Puede decirse que hay diferencias significativas? No, porque se cumple la hipótesis nula. Este es complicado, yo lo sé, porque te enrevesan muchas cosas. No te lo ponen fácil. Primero tenemos que buscar rápidamente cuál es el alfa y si es unilateral o bilateral. Bueno, eso es fácil. Después tenemos que saber qué tenemos que buscar, el empírico con el teórico o la probabilidad con el alfa. Hasta si es el empírico con el teórico es fácil, ¿vale? Pero después tenemos que ver qué es lo que me están preguntando, si se cumple o se rechaza. Hasta ahí, si vamos a la hoja, hasta ahí es fácil, pero juntarlo todo sé que cuesta. El hacer todo a la vez te pone nervioso. Pero todas las partes son sencillas. Es al juntarlo donde cuesta. Entonces eso se viera practicando, ¿vale? Pero podéis con ellos, lo prometo. Os lo prometo, prometido, prometidísimo, que se puede con ello. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más. Este no lo hemos hecho en la otra clase, pero bueno.
leemos este ejercicio. Al final del curso queremos saber si los alumnos que utilizaron la app tienen una actitud hacia la estadística mejor que los alumnos que no la utilizaron. Bueno, el estudio es unilateral, ¿no? Eso es fácil, eso lo veis, ¿vale? Eso lo veis, que es unilateral, porque me dice que uno es mejor que otro. El grupo experimental estaba compuesto por 200 sujetos y el grupo de control por otros 200. Yo sé el tamaño de las muestras, puedo saber los grados de libertad. Si no me los dan, los puedo saber porque son n más n menos 2. Para el contraste de t es n más n menos 2, ¿no? Pues es 200 más 200, 400 menos 2, 398 grados de libertad, ¿vale? Y nivel de confianza, el 99% me da un alfa de 0,01. Hasta aquí bien. Optamos por utilizar una prueba T, un empírico T, y obtenemos un valor del estadístico de contraste de 1,03. Aquí no me hablan de probabilidad asociada por ningún lado. Entonces, ese es el empírico comparado con el teórico, ¿vale? ¿Puede decirse que hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos? Es como antes. Me están preguntando si se rechaza la hipótesis nula. ¿Se rechaza la hipótesis nula? Pues no lo sé, habrá que mirarlo. Tenemos el empírico y habrá que buscar el teórico crítico ideal. ¿Cómo buscamos el teórico crítico ideal? Pues lo buscamos por la tabla. ¿Cuál tabla? Pues si estamos trabajando con la T de Student, pues tendremos que ir a la tabla de la T. Bueno, aquí el problema es que lo tengo que poner muy pequeño, lo siento. Sé que no se ve muy bien, por no decir que no se ve una mierda, pero vamos a ver. Primero tengo que buscar en la primera columna los grados de libertad, que eran 398. No hay. ¿Qué hacemos? Pues cogemos el que más se acerca. Como no hay 398, cojo el que más se acerca, que es el 120. Y cogemos esta línea horizontal para grados de libertad. Siempre que sea más de 120, pues cogemos 120. Y ya está. No hay que complicarse la vida. Después hemos dicho que el estudio es unilateral, ¿no? Entonces me voy a la primera fila, porque el estudio es unilateral, una. Y aquí busco el alfa, que era, ¿cuál era el alfa? ¿0,05? 0,01. Hoy lo siento, chicos, que lo que no tiene memoria. 0,01. Bueno, pues volvemos. ¿Vale? Grados de libertad, primera columna. Me vengo a una, porque el estudio es unilateral, y busco el alfa, que es 0,01. Trazo una línea para abajo y me da un valor teórico de 2,358. Ese es mi teórico. ¿Vale? Pues yo me vengo aquí, tengo un empírico, el salto que pega la niña es de 1,03. Y el teórico es 2,358, ¿no? Que acabamos de buscarlo en la tabla. Bueno, pues vemos que el teórico es más grande que el empírico. Se cumple la hipótesis nula. Se cumple la hipótesis nula, que no tenéis que saberlo esto, no tenéis que saberlo, que para ello, si nos venimos aquí, tenéis la hoja que nos lo dice, métodos de contraste, empírico, teórico, para que se cumpla la hipótesis nula, el teórico tiene que ser más grande que el empírico, como nos ha pasado aquí. Se cumple la hipótesis nula, entonces aquí me están preguntando, ¿hay diferencias significativas? ¿Se rechaza la hipótesis nula? Y la respuesta es no, se cumple, no se rechaza. Se cumple. Así, realmente el ejercicio no es complicado, porque cada una de las partes es sencillita, pero el problema es que juntar todas esas partes nos estresa. Ya lo sé. Cada una de las partes por separado es sencilla. Juntarlos donde decimos ¡oh! Pero bueno, es hacer 3 o 4 y ya está. La próxima clase vamos a trabajar el pato que come alfalfa. El pato que come alfalfa, por algunas formas es más fácil, en otras es más difícil. Vamos a verlo, vamos a coger todos los que podamos y vamos a ver qué tal se nos da. Es más habitual el pato que come alfalfa que el empírico comparado con el teórico. También os lo digo, es mucho más habitual.
Entonces, la clase de mañana súper atentos. Y el pato que come alfalfa ya lo tenemos algo visto. Lo de la homocelasticidad y la normalidad ya lo sabemos. Entonces no nos va a costar tanto. ¿Vale? Y eso es todo, amigos. El próximo día más, mucho, 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 mucho mejor.